Hoy aprenderemos español para el examen con MIPEMS. Comenzamos. Vamos a tratar de abarcar ambas guías, tanto Ceneval como UNAM. El primer tema es obtención de la información. También veremos cómo se relaciona con los contenidos de la asignatura de español para el Plan 2011 y para el Plan 2017. Para obtener información necesitamos consultar las fuentes de información. ¿Qué es una fuente de información? Las fuentes de información son los medios que nos proporcionan información de cualquier tipo, como los libros, el internet, los periódicos, las revistas, las enciclopedias, los diccionarios, los programas de televisión como documentales, noticieros o los programas de radio. Podemos clasificar estos medios en tres grandes grupos. Pueden ser medios impresos, como los libros, las revistas o los periódicos. También tenemos medios digitales, aquellos que se encuentran en Internet, y medios audiovisuales que tienen que ver con la reproducción de un video o sonido. Aunque con el avance tecnológico que contamos hoy en día, todos estos tipos de medios los podemos encontrar en un solo lugar, que es el Internet. Ahora que ya sabes cuáles son las fuentes de información, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para obtener la información. Primero tienes que delimitar el tema. Siempre que vamos a hacer una investigación, tenemos que decidir sobre qué tema lo vamos a hacer. Después, tienes que seleccionar las fuentes de información, en dónde vas a buscar la información que necesitas para tu tema, y esto va a depender mucho del tema que elijas y también del propósito que tengas para esa investigación. El tercer paso es leer y comprender las fuentes de información, fuentes de consulta. Para este paso te sugiero que busques el video sobre estrategias de comprensión lectora. Finalmente, el último paso es recuperar la información. Esto se hace a través de fichas de trabajo. ¿Cómo delimitamos el tema? Primero, tienes que hacerte una serie de preguntas en torno al tema que vas a elegir. ¿Qué quieres saber de ese tema? Dependiendo del nivel que curses, es lo que vas a querer saber. ¿Por qué quieres conocer ese tema? A lo mejor porque te lo encargaron para una materia, como trabajo de investigación, o porque tú mismo quieres saber más sobre un tema. ¿Qué tanto quiero saber? Es decir, ¿qué tan profundo voy a investigar sobre este tema? ¿Qué cosas específicas del tema quiero saber? Por último, ¿qué voy a hacer con este tema? Es muy importante. ¿Voy a hacer una exposición? ¿Voy a hacer un trabajo escrito? ¿O voy a hacer un cuestionario o un artículo? Dependiendo de lo que quieras hacer, es también lo que vas a investigar. Para ello te sugiero que elabores un cuestionario con dudas o preguntas relacionadas con el tema. Estas preguntas o estas dudas tienen que estar relacionadas con lo que tú ya sabes del tema, tus conocimientos previos, o lo que tú quisieras saber del tema. ¿Qué dudas tienes tú mismo del tema que vamos a trabajar? No hay un número específico o limitado de preguntas para este cuestionario. Pueden ser 3, 5, 10, 20, las que tú quieras. Entre más preguntas tengas, mejor, porque te va a ayudar a delimitar mejor tu tema. Si son pocas preguntas, no te preocupes, a lo mejor están muy bien formuladas y son muy concretas o específicas. Te sugiero también que leas tu cuestionario varias veces para verificar que las preguntas no se repitan o no estén formuladas de distinta manera. Y también utiliza tus conocimientos previos del tema. Revisa que con esas preguntas se agote el tema que vas a trabajar. Es decir, a partir de lo que sabes, comienza a cuestionarte. Una vez que ya tengas tu cuestionario, es hora de clasificar las preguntas. Elimina las preguntas que te desvían del tema o que lo hacen más general. A partir de estas preguntas seleccionadas, genera una oración
que te permita reflejar el contenido o la respuesta de todas estas preguntas y que tenga relación con el tema. Esa oración va a ser el título de tu trabajo o el tema de tu trabajo. Formula una oración breve, corta, muy concisa. Haz un esquema. Un esquema se parece mucho a un índice. Colocas un tema, el propósito u objetivo de tu investigación. A veces también tenemos hipótesis o tesis. Y luego ya vienen los subtemas que seleccionaste. A esos subtemas les vas a agregar oraciones que tengan que ver con ese subtema o preguntas que ya formulaste previamente. Vamos a ver un ejemplo. El tema es Día de Muertos. Primero vamos a elaborar nuestro cuestionario. ¿Qué quiero saber? Tomando en cuenta mis conocimientos previos de este tema, lo que quiero saber tal vez se va a enfocar en profundizar mis conocimientos de este tema. Por ejemplo, ¿por qué se festeja? También puede suceder que yo quiera confirmar los conocimientos que ya tengo. Por eso preguntaría ¿cuándo se celebra? ¿Cuál es la diferencia con el Halloween? ¿Y qué lleva a una ofrenda? ¿Por qué lo voy a investigar? Ese es el propósito de mi tema. A lo mejor lo voy a investigar porque me lo pide un maestro, lo voy a investigar porque yo quiero saber más sobre ese tema, o lo voy a investigar porque a lo mejor quiero hacer una exposición, una maqueta, una exhibición, una presentación en PowerPoint, una infografía o un periódico mural. Dependiendo de lo que yo vaya a hacer es también el tipo de información que voy a investigar. Si mi propósito es hacer una exposición, una exhibición o un periódico mural, es importante tener imágenes. Si lo que yo voy a producir es un ensayo, las imágenes no son tan importantes. Observa que la pregunta ¿por qué lo voy a investigar? Es muy importante, porque esa respuesta nos va a dar la justificación de nuestro trabajo. Mientras que la pregunta ¿qué voy a hacer? Me va a dar el producto del trabajo de investigación. Una vez que ya tienes redactado tu tema, ahora es momento de redactar el propósito u objetivo, a partir de las preguntas que ya formulaste y a partir de la respuesta a la pregunta ¿por qué lo voy a hacer? No se vale poner nada más porque me lo entregó el maestro. Es importante que tú redactes un párrafo o una oración para que quede más claro este propósito u objetivo y no te pierdas al momento de buscar la información. Por ejemplo, en este caso, el propósito sería conocer más sobre esta tradición mexicana para darla a conocer a la comunidad escolar, a mis compañeros o al mundo. Ahora vamos a colocar estas preguntas que formulamos en nuestro esquema. Como primer subtema voy a poner orígenes de la celebración. Recuerda que el esquema lleva un orden de jerarquía, es decir, vamos de lo general a lo particular o específico. Entonces, lo más general sería el tema principal. Luego vamos a ir especificando por subtemas y dentro de cada subtema, las preguntas que están representadas por incisos son más específicos y aún más específico es lo que está representado por guiones. Mientras estás escribiendo tu esquema o estás ordenando las preguntas, te pueden surgir preguntas nuevas. Está muy bien, anótalas, no las deseches. Escribe los subtemas en forma de oración. Trata de no poner preguntas para que sean todavía más claros. Observa cómo a partir de una pregunta redactamos un subtema. Es mejor formular los títulos de los subtemas como una oración que como una pregunta, porque aunque las preguntas nos parece que nos permiten generar un debate o abrir el interés hacia este subtema, podrían jugarnos de manera contraria. En este caso pusimos, ¿es lo mismo Halloween que Día de Muertos? Parece una buena pregunta, pero al momento de hacer el desglose del subtema nos topamos con una dificultad. Si empezamos a hablar de Halloween y luego empezamos a hablar de Día de Muertos, vamos a caer en una redundancia porque nuestro tema principal es Día de Muertos. Lo mejor sería colocar como subtema dos tradiciones diferentes,
y entonces ahí ya estamos afirmando que es diferente y podemos hablar de Halloween y compararlo con lo que es Día de Muertos. Finalmente, no olvides colocar una bibliografía como parte de tu esquema, para que no olvides anotar al final de tu trabajo las fuentes de consulta. Una vez que ya tienes tu esquema, es momento de ir a la recuperación de la información. Ya seleccionaste tus fuentes y ahora sigue recuperar esta información. ¿Cómo la puedes recuperar? Lo principal es a través de fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son herramientas muy importantes para realizar una investigación, porque nos permiten organizarla de una manera adecuada antes de empezar la redacción de nuestro trabajo. Como te dije al principio, dependiendo de lo que quieras hacer, es el tipo de información que vas a investigar. Si tú quieres hacer una exhibición o una presentación, es muy importante buscar imágenes. Pero si tú solamente vas a hacer un ensayo, las imágenes no son tan importantes. No solo debes tener variedad en el tipo de medio de comunicación, es decir, no solamente debes buscar en materiales impresos, digitales o audiovisuales. Lo más recomendable es que investigues en al menos 3 fuentes de información distintas. Pueden ser todas impresas, todas digitales o todas audiovisuales, pero 3 diferentes. Sigue un orden. Busca la información de acuerdo a tu esquema. Esa es la utilidad de tu esquema. Para buscar en fuentes impresas normalmente se utiliza el índice. Se encuentra al inicio de los libros. Ahí se colocan todos los temas y subtemas que van a tratar. También puedes buscar en un texto introductorio. Recuerda que los textos introductorios nos dan información sobre el tema del libro. Aunque no todos los textos introductorios te sirven. Los más importantes para este trabajo son la introducción y la presentación. De acuerdo con la información que se te presenta en esos textos introductorios, puedes decidir si el libro te sirve o no te sirve. Las fichas de trabajo son rectángulos de cartulina o cartoncillo que miden 12 por 21 centímetros. Pueden ser blancas o rayadas. Para organizar la información en ellas, divide la parte superior de forma imaginaria en 3 partes. Del lado izquierdo escribe la fuente, en medio escribe el tema y en la parte superior derecha escribe la parte del esquema que corresponde con la ficha que estás elaborando. En el centro de la ficha coloca la información que vas a utilizar. Cuando necesitas ocupar más de una ficha porque no te alcanza para colocar la información, como podría ser en el caso de un resumen, es necesario que coloques en la parte inferior derecha el número de ficha que estás utilizando. Si utilizaste 2 fichas, coloca 1 de 2 y 2 de 2. No utilices la ficha de trabajo por ambos lados, ya que se hace difícil el manejo de la información. Mejor utiliza varias fichas y en la parte inferior derecha coloca el número de ficha que estás utilizando. Recuerda que solo se enumeran las fichas cuando no te alcanzó una ficha y necesitas más fichas. Las fichas de trabajo se clasifican de acuerdo con la información que colocamos en ellas. Hay fichas de resumen, donde colocamos un resumen de la fuente original. Un resumen consiste en recuperar las ideas principales de cada párrafo del texto original. Las fichas de paráfrasis contienen una explicación del texto original con tus propias palabras, tratando de recuperar el contenido total, es decir, una interpretación. También puedes hacer una síntesis. Consiste en recuperar la información de la fuente original, pero de manera concreta, muy breve, con tus propias palabras. La ficha de cita textual consiste en transcribir un fragmento de la fuente original a tu ficha de trabajo. Siempre utiliza comillas al inicio y al final de la cita textual para indicar que estás copiando de la fuente original. Una ficha de observación se utiliza cuando estás haciendo una investigación de campo o un experimento. En ella se escriben las observaciones
que está realizando el científico o el elaborador del experimento para recuperarlas en su trabajo o informe escrito. Una ficha de comentario puede incluir una cita textual, un resumen o una paráfrasis de la fuente original y debajo el comentario personal del investigador. Una vez que hayas terminado tu investigación, organiza tus fichas de trabajo de acuerdo con los subtemas del esquema. Recuerda que son tus herramientas principales para la elaboración de tu producto final. Aprende español para tu examen Comipems. No te pierdas el próximo video sobre propósitos y características de las fichas bibliográficas. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.